Hola, buenas noches a todos ustedes, hermanos de la Primera Iglesia Bautista, hermanos de otras partes, amigos de todos nosotros y algunos cibernautas que entraron de repente. Este es un mensaje de Dios, vale la pena que lo escuchen porque atañe nuestras vidas. Y la parte más importante de nuestra vida, que es el espíritu y el corazón espiritual en particular. Muchas veces la religión es una espada de dos filos, ¿no? Puede engañar a uno mismo pensando, estoy bien con Dios porque estoy en una gran religión, pero la relación con Dios es algo personal, independiente. Y la religión tiene muchas ventajas aledañas, pero no suple una buena relación con Dios. No la suple ninguna de las religiones del mundo. Todos pueden ser útiles, pero la relación con Dios debe ser aparte. Vamos a ver una historia que ocurrió allá en el tiempo de Jesús, cuando el Señor Jesús se entrevista con un religioso, un buen religioso. Se llamaba Nicodemo. Y ese Nicodemo, que era muy bueno, un maestro de la ley, aprendió la lección más importante que todos debemos aprender en esa entrevista con Jesús. Así que vamos a verla. Dice la palabra en Juan 3, del 1 al 16, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Y respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso uno entrar otra vez, por segunda vez, al vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te he dicho que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto, Señor? Respondió Jesús y le dijo: si eres tú maestro de Israel y no lo sabes, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibes el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te dijere las cosas celestiales? Dice la Biblia que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que la misión del Señor Jesús es que Él vino al mundo siendo el Hijo de Dios en una misión de salvamento. Vino a buscar y a salvar todos los que se habían perdido, o sea, todos nosotros. Perdidos entre los ladrones, entre los enfermos, entre los endemoniados, entre los corruptos, entre los adúlteros, entre los gobernantes y hasta perdidos entre los religiosos. Porque muchos estamos perdidos dentro de una religión si no hemos encontrado al Señor mismo. Aunque hay religiosos muy buenos, hay religiosos regulares y religiosos muy malos, pero la verdad es que todos necesitamos encontrarnos con Dios. El Señor puede buscarnos a nosotros, porque la religión en sí nos salva. Todas las religiones del mundo son creadas, sostenidas y organizadas por hombres imperfectos. Lo más grave es que una religión en sí misma nos salva. No nos llevan efectivamente a Dios, no nos inscriben en el reino de los cielos, no cambian la naturaleza del hombre las religiones,
Por el contrario, generan divisiones, discriminaciones, odios, persecuciones, guerras santas. Los conflictos más fuertes a través de la historia han sido en nombre de la religión. Y no quiero decirles cuál religión o cuál no, porque en todos los casos las religiones han generado divisiones, diferentes puntos de vista y discriminaciones y odios y conflictos de ese tipo. Así que el Señor dice, es necesario nacer otra vez, Nicodemo. Has sido muy buen religioso, has hecho grandes cosas, pero es necesario nacer otra vez. Este era un religioso bueno, de los que hay pocos, ¿no? Nicodemo era un principal entre los judíos, su religión era el judaísmo, él era un rabino entre los fariseos, había visto las señales de Jesús, había escuchado la palabra de Dios en labios de Jesús en el templo y sintió la profunda necesidad de encontrarse con él para conocer la verdad de Dios. Así que vino. Fue una visita, una entrevista. Nicodemo buscó el momento oportuno cuando Jesús estuviera más solo y menos ocupado, cuando no lo vieran otros religiosos, cuando no los distrajera nadie. Quería hablar largamente con Jesús, largo y tendido, sin que nadie interrumpiera. Y vino pues de noche, a donde Jesús descansaba, y ahí le trajo una gran salutación. De veras, una salutación muy bonita la que hizo este rabino. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesús no contestó con formalismos. Le dijo una verdad apremiante, más importante que todo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, este religioso dijo, bueno, ¿cómo que nacer otra vez? Sobre nacer otra vez. ¿Cómo puedo nacer si ya soy viejo? ¿Puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo puede esto hacerse? ¿Eres maestro de Israel y no lo sabes? Ahí venía la respuesta más importante de todas, una que Nicodemo debía saber y nosotros debemos saber y todo el mundo debe saber, usted debe saberlo hoy. No te maravilles de que te dije nacer de nuevo. Si te digo cosas terrenales y no las crees, ¿cómo puedes creer si te dijera cosas celestiales? No lo entenderías. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Ese es el plan de salvación de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios.